Bienvenidos a Ciencia Infinita. En la videoclase de hoy vamos a hablar de los logaritmos. Bien, pero ¿qué es realmente en este caso un logaritmo? ¿Vale? Pues un logaritmo no es más que una operación matemática, ¿vale? Donde lo que nosotros tenemos en este caso es un número que sería la base del logaritmo y otro número que sería el argumento del logaritmo, ¿vale? Y el producto de realizar esa operación, ¿vale?, sería el valor numérico del logaritmo del número n en base a. ¿Pero qué significa esta operación? Significa que yo busco en este caso un número, que sería x, de tal manera que agregar a x me dé como resultado n. Es decir, el resultado del logaritmo sería un número de tal manera que al elevar la base del logaritmo me dé como resultado el argumento del logaritmo. ¿De acuerdo? ¿Vale? De tal manera que imaginemos que yo tengo logaritmo en base 5 de 5. ¿Vale? Y a x, entonces, por definición de logaritmo, 5 elevado a x tiene que ser igual a 5. Obviamente, 5 elevado a x sería igual a 5 elevado a 1, con lo cual x sería 1. De tal manera que el logaritmo en base 5 de 5 es igual a 1. ¿Vale? Bien, vamos a ver cómo podemos resolver estos logaritmos, ¿de acuerdo? De una forma muy genérica. Bien, si yo tengo, por ejemplo, el logaritmo, ¿vale?, en base 5 de 125, ¿vale?, igual a x, tendríamos 5x igual a 125. Si descomponéis 125, es decir, perdón, factorizáis, ¿vale?, 125, que es divisible entre 5, esto sería 25 a 5, 5 y 5 y 1. De tal manera que 125 sería 5 al cubo. ¿Sí? 5 al cubo. Por lo tanto, 5x será igual a 5 al cubo. X igual a 3. ¿Vale? El logaritmo de 5 de 125 será 3. El logaritmo de 125 en base 5 será 3. ¿De acuerdo? ¿Vale? Veis que en estos casos lo que hacemos es factorizar, ¿vale?, el número y ponerlo en forma de potencia en función de la base. ¿De acuerdo? Vale. Más. ¿Qué podemos ver? Pues, por ejemplo, imaginemos que tengo el logaritmo en base 4 de 1 partido 16. ¿Vale? En este caso también tendríamos 4x igual a 16. ¿Vale? 4 elevado a x igual a 4, 16 sería, como bien sabéis, 4, 4 y 1. 16 es 4 al cuadrado. Quedaría 4 al cuadrado, perdón, vamos a ponerlo así, que es 1 partido, se me había olvidado, 1 partido 4 al cuadrado, ¿vale? En este caso, lo que tendríamos sería 4x es igual a 4, si os acordáis con los plegarios de las potencias, elevado a menos 2. Ya sabéis que 2 a la menos 2 es lo mismo que 1 partido 2 elevado a 2. Y ya tendríamos x igual a menos 2. ¿Vale? Con lo cual el logaritmo de 4, en base 4 de 1 partido 16, sería menos 2. ¿Vale? Ya haremos bastantes ejercicios, ¿vale?, practicando con ellos. Vale. Ahora quiero que, por ejemplo, pongamos una base más complicada, ¿no?
imaginemos que tenemos logaritmo en base de 1 partido raíz de 5, ¿vale? De 1 partido 25. Vale. Si nos fijamos, 1 la base elevado a x tiene que ser igual al argumento 1 partido 25. Vale. Aquí evidentemente no podemos poner 25 en función de la base 1 partido raíz de 5. Pero sí vemos que 25 lo puedo factorizar y ponerlo en función de 5, y esta parte de aquí también puedo ponerla en función de 5. Bueno, pues operamos. Esto es lo mismo que decir 1 partido 5 elevado a un medio. Si os acordáis, por ejemplo, raíz cúbica de 2 al cubo, esto es lo mismo que 2 elevado, en el numerador ponemos el exponente y en el denominador el índice del radical, ¿de acuerdo? Sería 2 elevado a 2 tercios. Bueno, pues aquí sería 1 partido 5 al cuadrado. Vale, perdón, aquí no me falta por x. Volvemos a aplicar la propiedad de antes. Esto es lo mismo que 5 elevado a menos un medio elevado a x igual a 5 elevado a menos 2. ¿Vale? Y por lo tanto aquí tendríamos, aplicando la propiedad, si os acordáis de un número, por ejemplo 2 elevado a 2, estoy repasando las propiedades también de potencias que las tenéis que saber como el Padre Nuestro para poder calcular logaritmos, ¿vale? Aplicando la definición de logaritmo. Entonces tendríamos 2 elevado a la sexta. ¿Por qué? Porque sería lo mismo que 2 elevado a 2 por 3. ¿Vale? Lo podéis comprobar. Esto es lo mismo que 2 por... ¿Vale? Y esto es lo mismo que 2 elevado a 3 por 2 elevado a 3. Como bien sabéis, esto es misma base, ¿vale? Y diferente exponente, lo que se hacen es, se suman los exponentes, ¿de acuerdo? ¿Vale? En este caso sería 2 elevado a 6, o también, bueno, en este caso coincide, sería 4 elevado a 3, pues tenemos el mismo exponente, podemos multiplicar las bases y dejar el mismo exponente. Vale. Bien, pues entonces esto quedaría 5 elevado a menos un medio de x igual a 5 a menos 2. Entonces, para que se cumpla esta igualdad, ¿qué tiene que ocurrir? Que el exponente, como ya tenemos la misma base, ¿vale?, sea exactamente el mismo. Entonces tendríamos menos un medio de x igual a menos 2. Menos x igual a menos 2 por 2, menos x igual, ¿vale?, a menos 4, y x en este caso sería igual a 4. Con lo cual, la solución a este logaritmo tendríamos que sería 4. ¿Vale? ¿Veis que en estos casos lo que estamos aplicando es factorizar tanto el argumento y en ocasiones la base, ¿vale?, en un factor, un número primo, en este caso, que me permitan ambos miembros de la ecuación expresarlo de forma de potencia, de tal manera que al tener ya la misma base ambos lados, lo único que es necesario que se cumpla para que esta igualdad exista es que los exponentes sean exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Y con eso ya calcularíamos el valor de x y por lo tanto el valor del logaritmo, en este caso, de 1 partido 25, teniendo como base 1 partido raíz de 5. Vale. Pero ¿qué pasa, por ejemplo? ¿Vale? ¿Qué pasa, por ejemplo, si nosotros lo que tenemos es el logaritmo, ¿de acuerdo?, de, imaginemos, en base 5, de 3. Vale. Aplicamos la definición de logaritmo, la base elevado a x de x igual al argumento. Claro, 3 yo ya no lo puedo factorizar en función de 5. No comparten factores comunes. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer para resolver este logaritmo? Pues no me queda más remedio que aplicar logaritmos decimales. ¿Por qué? Los logaritmos decimales, si lo tenéis en vuestra calculadora, podéis dar una tecla, algo así como, ¿vale?, como log, ¿de acuerdo? ¿Vale? Ese sería el logaritmo decimal, que significa que tendríamos un logaritmo en base 10. ¿Vale? Por ejemplo, en base 10 de 5. ¿Vale? Si tocáis el número 5, aplicáis log, o ponéis, dependiendo de la calculadora, log y 5, os dará el valor del logaritmo 5
con base 10, ¿de acuerdo? Normalmente cuando tenemos la base decimal se omite. Es decir, cuando no ponemos base 10, se sobreentiende que cuando no existe base, estaríamos hablando de un logaritmo en base 10. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien, pues como es la tecla que nosotros tenemos en la calculadora, también tendríamos EGN, ya veremos que este logaritmo, ya veremos, se denomina logaritmo neperiano. ¿Vale? ¿Qué es lo que hacemos? Tomamos logaritmos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y ya os voy a adelantar una de las propiedades. Logaritmo, tomo logaritmo a ambos lados de la igualdad, ¿vale? Entonces, se cumple, y esto ya os adelanto, que el logaritmo de a elevado a n es lo mismo que n por el logaritmo de a. Es decir, aquí lo que haríamos es multiplicar, x sería el exponente, x por logaritmo de 5, en base 10, igual al logaritmo de 3 en base 10. Con lo cual tendríamos x igual al logaritmo de 3, despejando, en base 10 partido logaritmo de 5 en base 10. Y si hacéis esto en la calculadora, ya os daría el valor de logaritmo, ¿vale?, de 3 en base 5, ¿vale? Siempre sería, esto es un cambio de base de logaritmo, ¿vale? Si tenemos un logaritmo, vamos a ponerlo de forma genérica, en base a de b, si queremos hacer un cambio, en este caso de base, esto sería igual que el logaritmo decimal de b, del argumento del logaritmo de b en base a, partido el logaritmo decimal, o sea, en base 10, de la base, que sería a. ¿De acuerdo? Y eso lo calcularíamos utilizando la calculadora, ¿de acuerdo? Vale. Bien, una vez que hemos visto un poco por encima lo que es el logaritmo, la aplicación de la definición para calcular el resultado de las operaciones de los logaritmos que nosotros aplicamos, vamos a ver algunas de las propiedades de los logaritmos, ¿vale? La primera propiedad de un logaritmo sería que, ¿vale?, el logaritmo de la base a de a siempre es 1. Podemos poner un ejemplo. Logaritmo en base 5 de 5, x. 5 elevado a x igual a 5. Claro, evidentemente esto es lo mismo, aunque se omite, que 5 elevado a 1, x igual a 1. ¿Vale? Es lógico. ¿De acuerdo? Segundo, el argumento del logaritmo, vamos a poner a, vamos a poner el logaritmo aquí, logaritmo n. En este caso, n tiene que ser irremediablemente mayor que 0. ¿Vale? Lo podéis hacer. Logaritmo de 5, ¿vale?, igual a x. ¿Cómo hacemos esto? Nunca tendremos la misma base. Cuidado que algunos os equivocáis mucho aquí poniendo esto. Pero esto no es cierto. Porque esto que ponéis aquí es 5x, 1 partido 5 elevado a la 1, o 1 partido 5. ¿Vale? Pero no es esto de aquí. Por lo tanto, no existe esta operación, no es posible, no se cumple esta igualdad. ¿De acuerdo? Porque aquí tengo 1. Menos 5 elevado a 1 es menos 5. Si aquí, ¿qué aplico? 5 elevado a 1 es 5. Si pongo 5 elevado a menos 1 es 1 partido 5. Nunca se va a cumplir esta igualdad. ¿Vale? Si nosotros aplicamos el logaritmo, ¿vale?, en base 3, venga, para cambiar de 0, decirme a mí, 3, la base elevado a x, que me dé el argumento 0. Alguno podría decir, pues x igual a 0. No, 3 elevado a 0 es 1. Acordaos por las reglas de potencia que cualquier número elevado a 0 es 1. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien, y ahora con esto voy a la siguiente propiedad. Bueno, vamos a poner aquí logaritmo en base a de n, ¿vale? N siempre tiene que ser mayor que 0. Vamos con la siguiente propiedad. ¿Vale? El logaritmo de cualquier base de 1 es 0. ¿Vale? Vamos a
¿sí? Es 0. Lo podemos comprobar. Logaritmo en base 2 de 1 igual a x. La base elevado a x igual a 1. ¿Qué exponente hace que cualquier número elevado a ese exponente tenga como resultado 1? X igual a 0. Ya lo sabéis por las reglas de potencia. ¿Vale? Bien. Más. Esto ya lo tendréis que comprobar con la calculadora, ¿vale? Entonces, si nosotros tenemos el logaritmo, ¿vale? Por ejemplo, decimal de a por b, esto es lo mismo que el logaritmo decimal de a más el logaritmo decimal de b. ¿Vale? Con cualquier base, ¿eh? Vamos a poner aquí n y n, ¿vale? Logaritmo de a por b de la base n, ¿vale? Es el logaritmo de a en base n más el logaritmo en base n de b. ¿De acuerdo? Vale. Tendríamos otra en este caso, que sería de las propiedades de los logaritmos. Logaritmo en base n de a partido b es lo mismo que logaritmo en base n de a menos logaritmo en base n de b. ¿De acuerdo? Otra propiedad más. Y la que os comenté antes. Vamos a poner aquí. El logaritmo en base n de a elevado a m es lo mismo que m por el logaritmo en base n de a. Estas propiedades, como el Padre Nuestro, hay que sabérselas resolver, ya lo veremos, ecuaciones logarítmicas o para simplificación de los cálculos. ¿De acuerdo? Vale. Bien. Bien, en cuanto a logaritmos, hemos dicho que si nosotros tenemos un logaritmo de a, por ejemplo, y aquí omitimos la base, esto es igual que decir logaritmo en base 10 de a. Es el logaritmo decimal. Si nosotros tenemos n, este es el logaritmo neperiano, que tiene de a como base el número e. Para los que no conocéis el número e, el número de Euler, e es un número irracional que sería, ahora no recuerdo exactamente si es 2,7182, ¿Por qué se denomina número de Euler? Porque Euler, ¿de acuerdo?, el matemático, encontró, bueno, para los que sabéis límites, os lo pongo aquí, que el límite de cuando n tiende a 0 de 1 más 1 partido n elevado a n, ¿vale?, siempre da como resultado el número irracional que después se denominó número de Euler. ¿De acuerdo? Número de Euler. Sería ese de ahí. ¿Sí? De tal manera, cuando tenemos Ln de A, significa como base, en este caso tenemos el número E. ¿Vale? Bueno, pues vamos a hacer un ejercicio de aplicación de las propiedades de los logaritmos que acabamos de ver. ¿Vale? Bien. Vamos a ver. Un segundín, que lo tengo aquí apuntado. Vale, tendríamos el logaritmo de la raíz del número de Euler al cubo por la raíz cúbica del número de Euler partido el número de Euler al cuadrado por la raíz de E. ¿Vale? Bien, ¿cómo podríamos llegar, en este caso, a saber cuál es el valor de ese logaritmo aplicando las anteriores propiedades logarítmicas? Primero, ¿cuál sería la base de este logaritmo? La base es el número E. ¿Vale? Pues E, que es, vale, aproximadamente 2,7182, el número de Euler. ¿Vale? Entonces, ahora vamos a operar. Bien, fijaros que yo lo que voy a hacer es pasar esta raíz a forma de potencia.
cuadrado por raíz de e elevado a 1/2. ¿Vale? Si os acordáis, ahora vamos a aplicar una de las propiedades. El logaritmo de un argumento que está elevado a un exponente es lo mismo que, ¿vale?, el valor de ese exponente multiplicado por el logaritmo de el argumento no elevado, o sea, sin elevar, al exponente al cual estaba elevado. ¿Vale? Bien, aquí lo que os recomiendo es que, yendo paso por paso, pongáis las raíces en formas de potencia. Esto, como bien sabéis, aquí es 1, pues sería 1/3 e cuadrado por e elevado a 1/2. Bien, aquí hay diferentes formas de operar. Vale, vamos a operar con la primera. Vale. Si os fijáis, aquí lo que tenemos es un cociente, que habíamos dicho que esto equivale a ¿qué? 1/2, vamos a poner, se abre un corchete, un paréntesis, ¿vale? Esto es lo mismo que el logaritmo de e al cubo por e elevado a 1/3 menos el logaritmo de e cuadrado por e elevado a 1/2. ¿Lo veis? ¿Sí? ¿Por qué? Porque habíamos visto la propiedad antes que el logaritmo de un cociente, ¿vale?, es lo mismo que el logaritmo, en este caso, del numerador más el logaritmo del denominador. Perdón, menos el logaritmo del denominador. Numerador, logaritmo del numerador, menos el logaritmo del denominador. Luego habíamos visto la propiedad de la multiplicación, ¿vale? Y en la multiplicación, si os acordáis, decíamos que el logaritmo de a por b es lo mismo que el logaritmo de a más b. Pues hacemos 1/2 por, aquí tenemos una multiplicación, logaritmo de e al cubo, ¿vale?, más logaritmo de e elevado a 1/3, ¿vale?, menos, ahora tendríamos el logaritmo de e cuadrado más el logaritmo neperiano de e elevado a 1/2. Vale. ¿Sí? Seguimos para aquí. Vale. Tenemos ahora que, ¿vale?, deshacernos de ese paréntesis. Entonces, esto quedaría, voy para acá, 1/2 de logaritmo de e al cubo más logaritmo menos logaritmo de e cuadrado menos logaritmo de e elevado a 1/2. ¿Veis que lo que he hecho simplemente es multiplicar el signo menos? Vale. ¿Por dónde puedo seguir? Por la propiedad de antes, es decir, aquí lo que tengo son exponentes. Entonces, esto quedaría, subiendo para aquí, ¿vale? A ver que no veis. Bueno, luego cuando termine de escribir lo veréis. Sería 1/2, ¿vale?, por 3 logaritmo de e, ¿vale?, más 1/3 logaritmo de e, menos 2 logaritmo de e, y menos 1/2 logaritmo de e. ¿Vale? Bien, ahora fíjate, ya tenemos, o fijaros, vale, vamos a quitar esta parte de aquí, vamos a ir borrando, que yo ya puedo poner 1/2 y esto yo ya lo puedo sumar, ¿vale? Es como cuando tenemos 3x más, esto es 1/3, 1/3 de x menos 2x menos 1/2 de x, es exactamente lo mismo, ¿vale? Logaritmo de e, logaritmo de e y logaritmo de e. Vale, lo primero, vamos a ir paso por paso para que quede claro, vamos a aplicar un denominador común. Está claro que aquí el mínimo común múltiplo, si lo hacéis, es 3 por 2, 3 y 2 son números primos, entonces sería 6. Vale, entonces este sería 6 entre 1,
a 6, 6 por 3 en este caso sería 18 entre 6 logaritmo de más, sí, 18 en, a ver, sí, 6 entre 3 es a 2, más 2 tercios, más 2 sextos, perdón, de logaritmo de menos 12 sextos logaritmo de, y aquí sería 6 entre 2 a 3 menos 3 sextos logaritmo de. Vale. Como resultado tendría, vale, no voy a borrar, a ver por dónde puedo borrar. Vale, voy a borrar esta parte de aquí abajo y voy a bajar ahora hacia aquí, ¿de acuerdo? Vale, mejor dicho. Ahora que vosotros podéis rebobinar si tenéis alguna duda, ir para atrás en el vídeo. Vale, es que si no me quedo sin pizarra, voy a dejar esta parte de aquí que va a ser interesante para ver otra forma de proceder para resolverlo. Vale, perdonad un segundo. Vale, entonces, aquí lo que tendríamos sería 18, vale, más 2 que son 20, 20 menos 12 que son 8, 8 menos 3 que son 5. Por 5 sextos, logaritmo de. Vale. No nos olvidemos ahora que lo que sucede es que aquí, aunque lo omitimos, tenemos el logaritmo de en base e. Cuando teníamos que el argumento era igual a la base, ¿vale? Bueno, vamos a ponerlo así de forma genérica, el logaritmo de en base a de b, y tenemos que a es igual a b. Esto, si os acordáis, por la anterior propiedad era 1. Vale, bueno, pues ahí tenemos 1. Tendríamos 1 medio por 5 sextos por 1. Como resultado tendríamos 5 y 2 por 6, 12. Y ya tendríamos el valor de este logaritmo, que sería 5 doceavos. Lo hemos resuelto aplicando las propiedades logarítmicas. Otra forma de resolverlo, menos laboriosa. Bueno, pues si os fijáis, aplicando aquí propiedades de logaritmo, esto tendríamos e elevado a 3 más 1 tercio, y aquí sería, como tenemos multiplicación en una misma base y diferentes exponentes, se suman 2 más 1 medio, ¿de acuerdo? Llegaríamos a 1 medio por 3 más 1 tercio, sería 9 tercios más 1 tercio, que son 10 tercios, por logaritmo neperiano, de elevado a 10 tercios. Y aquí sería de elevado a 4, 2 por los 4 más 1 medio es 5 medios. Vale, esto, si seguimos, sería aplicando la regla de potencias, cociente en potencias teniendo la misma base y diferentes exponentes, se restan los exponentes. 10 tercios tendríamos, el mínimo serían 6, 6 entre 3 a 2, 20 sextos, vale, menos, en este caso, 20 entre 2 a 10, 15 sextos, vale, con lo cual quedaría aquí, vale, 5 sextos. Tendríamos logaritmo de elevado a 5 sextos. Y ahora sí, aplicamos la propiedad, tenemos un exponente que esto sería 1 medio por el exponente, multiplicaría al logaritmo, en este caso, de e. Logaritmo en base de e sería 1, nos conduciría otra vez aquí y nos llevaría al mismo resultado, ¿vale? En este caso tendríamos esas dos formas de poderlo resolver, ¿de acuerdo? ¿Vale? Pero bueno, quiero que se vea con este tipo de ejercicio un poco cómo se ponen en práctica esas propiedades de los logaritmos para resolver un logaritmo. Ya las veremos también para poder resolver ecuaciones, en este caso logarítmicas. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, pues sin más dilación, espero que os haya servido. Ya sabéis, si os ha gustado, darle a me gusta. Os animo a que sigáis entrando en nuestro canal Ciencia Infinita, que nos consultéis cualquier tipo de duda que tengáis relacionada con las matemáticas, la física, la química y la tecnología
y nos vemos por lo tanto, ¿vale?, en la siguiente videoclase. Un abrazo.